Más de 1 millar de aficionados azules se desplazaron hasta Torrelavega para que su equipo les diera una alegría tras el tropiezo en Copa del Rey. Y el Oviedo cumplió. Granero volvió a su 11 de la Liga con el único cambio de Jon Erice por Iván Rubio. Poco tardaron los azules en hacerse con la posesión, el dominio del juego y marcar. Pero el tanto de Cervero fue anulado por fuera de juego. El que sí subió al marcador fue el de Susaeta a la media hora de partido. Centro de Neco, Alain y el vasco la baja con el pecho para con la zurda batir a Iván. Alain se retiraba poco después lesionado, dando entrada a Sergio García, que se colocaba en la banda derecha y el enganche quedaba para Susaeta. Los azules cerraban la primera mitad, marcando el segundo. Jon Erice se aprovechaba de un rechace para desde la frontal redondear su debut con la elástica del Real Oviedo. La victoria estaba encarrilada, pero el tropezón sorprendía en el primer minuto de la reanudación. Torronsoro metía a su equipo en el partido. Los cántabros daban un paso adelante y el Oviedo se encontraba con los palos. Perdonaba Cervero y a continuación lo hacía el tropezón. Rafa envía alto el que pudo haber sido el gol del empate. Los azules no lograban cerrar el resultado y otra vez la Madera se cruzaban su camino. Centro de Sergio García y el remate de Chilena de Señé se estrellan en el poste cuando se cumplía el tiempo reglamentario. Al final 1-2 para un Oviedo que le sigue costando matar los partidos. Yo creo que hemos aguantado bien, hemos hecho el partido que teníamos que hacer, buscando el tercer gol, y sí es cierto que los últimos 15-20 minutos pues no acabas de sentenciar el partido y te entra esa cuestión psicológica de decir, ya me pasó el domingo pasado, a ver si ya no me vuelve a ocurrir. Te olvidas de jugar y recurres a jugar a lo que no sabes y te metes en otro partido que es el que no controlas, ¿no? Vamos con más cosas. El Sporting